Mis padres intentaron arruinar a mi madrastra, pero terminaron arruinando nuestras vidas en su lugar. Mi madrastra Jen es una mujer maravillosa, maravillosa. Ella y mi padre se casaron cuando yo tenía 4 años, y ella ha sido un pilar en mi vida desde entonces. Mi madre siempre fue mi principal cuidadora, pero hasta ese momento su relación con mi padre era conflictiva y prácticamente nunca lo veía. Jane fue la razón por la que desarrollaron una relación de coparentalidad estable. Animó a que todos tuvieran una buena relación entre sí y siempre estuvo ahí para apoyarme a mí y a mi mamá cuando las cosas se pusieron difíciles. Jane siempre fue una trabajadora muy esforzada. Cuando conoció a mi papá, él vivía en un hotel y mi madre hacía todo lo posible por mantenerme alejada de él porque era egoísta y estaba enojada de que su relación no funcionara. Mientras tanto, Jen tenía un gran trabajo, una casa bonita, ayudó a mi papá a ponerse de pie, negoció un horario de visitas con mi mamá, que la odiaba por mucho tiempo, y se aseguró de que mi papá nos enviara dinero cada semana porque ninguno de los dos podía pagar un abogado para negociar los pagos de manutención. Jane no tenía motivo alguno para hacer todas esas cosas, pero a medida que fui creciendo dejó claro que me quería tanto como a mis medios hermanos, que nacieron unos años más tarde. Incluso tengo mi propia habitación en su casa porque en ese momento vivíamos con mis abuelos y varios novios de mi mamá, y Jen sintió que necesitaba un entorno más estable que ese. Ella es como la antítesis de la madrastra malvada. Cuando yo tenía 15 años, Jen ganó una gran demanda contra una compañía aérea y recibió una indemnización de más de $1 millón. Utilizó el dinero para crear fondos fiduciarios sustanciales para mí y mis hermanos, para que estuviéramos cuidados en el futuro. A pesar de tener mucho más dinero, aún quería llevar una vida bastante modesta, así que pagó la casa que tiene y ha estado viviendo allí desde entonces con mi papá. Claro que se compró un coche nuevo y fueron de vacaciones a algunos lugares bonitos, pero no derrochó todo su dinero en cosas estúpidas, lo cual respeté. Hace aproximadamente un año, las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Cada vez que veía a Jen parecía estar más y más enferma, pero nadie a mí ni a mis hermanos nos decía por qué, aunque sé que lo sabían. Todo lo que sabíamos es que ella estaba mucho en el hospital. Al mismo tiempo, mi mamá empezó a aparecer más por la casa de mi papá y a actuar de manera muy extraña, básicamente como si estuviera tratando de enamorarlo. Cada vez que Jen estaba en el hospital, mi mamá insistía en pasar la noche en su casa y hacer de mamá para mis hermanos, lo cual me parecía muy raro porque ella nunca los había querido ni a ellos ni a Jen. Ella actuaba como la perfecta esposa y madre de familia, y mi mamá no es así para nada. Era súper falso. Lo peor de todo es que mi papá empezó a creérselo. No soy estúpida, estoy bastante segura de que estaban durmiendo juntos. Intenté proteger a mis hermanos de eso, pero ellos tampoco son tontos. También intenté hablar con mi papá, pero él insistía en que no era así. Hace unas semanas, mi mamá empezó a hablar sobre todos los lugares que le gustaría visitar, como quería un coche nuevo y estaba buscando invertir, lo cual es raro porque mi mamá ha sido camarera toda su vida y ha vivido de cheque en cheque desde antes de que yo naciera. Estaba actuando como si estuviera a punto de recibir mucho, lo que empezó a despertar en mí muchas sospechas. Entre que Jen estaba enferma y mi mamá actuaba como si fuera nueva rica, tenía muchas preguntas. Finalmente, decidí visitar a Jen en el hospital y preguntarle sobre mi fondo fiduciario. Descubrí que si algo le pasaba a ella, mi papá heredaría todo el dinero, incluido el control total de los fideicomisos para mí y mis hermanos. Ella me preguntó por qué estaba tan interesada en el fondo fiduciario, así que le conté lo que estaba pasando con mis padres y cómo mi mamá había estado actuando con mi papá. No quería hacerlo, pero después de todo lo que hizo por mí, se merecía la verdad. Realmente me dolió romperle el corazón así, especialmente una vez que descubrí que básicamente estaba en hospital en este momento debido a una insuficiencia renal irreversible. Le quedan solo unos meses. Ambas lloramos mucho. Luego, hace 2 días, todo llegó a un punto crítico. Mi mamá entró furiosa y empezó a discutir con mi papá. Aparentemente, Jen se reunió con su abogado y cambió el fideicomiso para que mi papá no recibiera nada y todos los fideicomisos fueran controlados por mi tiastra. Exigió saber cómo se enteró Jen de su relación y salí y les dije que le había contado todo a Jen. Les dije que si querían jugar juegos ganarían premios y que no iba a dejar que le hicieran algo malo a Jen después de toda la ayuda que le dio a mi familia cuando no tenía por qué hacerlo. Mi mamá me dio una patada y mi papá simplemente lucía tan derrotado. Luego, mi mamá le dijo a mi papá que en realidad no lo amaba, que solo estaba fingiendo para que se casara con ella y ella pudiera obtener todo el... Lo peor de todo es que mis hermanos presenciaron todo y ahora, además de que su mamá está muriendo, tienen que lidiar con un papá infiel y su ex vengativa. Toda nuestra familia está en ruinas y siento que es mi culpa, aunque sé que no lo es.
Ayer visité a Jen nuevamente y le conté sobre las repercusiones. Ella se disculpó y dijo que tuvo que disolver mi fondo fiduciario para asegurarse de que mi madre no se quedara con él, pero que como la mayor de sus hijos heredaré la casa después de que ella se haya ido y eso vale más que los otros 2 fondos fiduciarios juntos. Mi padre no recibirá nada porque ella va a divorciarse de él antes de morir, y honestamente estoy feliz por ella. Me hizo prometer que cuidaría de mis hermanos y me dijo que una vez que cumpla 18 este verano puedo echar a mi papá de la casa si quiero. Y planeo hacer eso completamente, por cierto. No he hablado con mi papá desde entonces y ni siquiera puedo mirar a mi mamá. No puedo creer que conspiraran para hacerle esto a Jen después de todo este tiempo. Solo prueba de que se merecen el uno al otro y estoy avergonzada de que sean mis padres. Una vez que cumpla 18, voy a cortar a mi papá tanto como pueda y a cortar completamente a mi mamá. Espero que se... Mientras tanto, voy a intentar estar en el hospital tanto como pueda hasta que Jen fallezca. De todos modos, solo necesitaba desahogarme. Estoy realmente mal por todo esto y me siento súper traicionada, aunque ni siquiera puedo comenzar a imaginar cómo se siente Jen. Voy a estar tan mal cuando ella muera. Ni siquiera puedo pensar en eso ahora mismo. Pero al menos no está rodeada de personas que solo quieren hundirla.